Bienvenidos todos otra vez a otra sesión del seminario del divageo y tengo el gusto de presentar ahora a Ana Hernández Guerrero de la Facultad de Ciencias, que está haciendo su maestría justamente aquí en la facultad con un tal Juan Carlos Fernández. ¿Quién será? ¿Quién sabe quién será ese tipo? Pero bueno, nos va a platicar de lo que va a desarrollar en su maestría y nos va a presentar un tema bien simpático que se llama el teorema de la masa positiva y nos va a dar una interpretación muy linda que ya lo ha expuesto en otros seminarios y es muy, muy bonito. Entonces, gracias, Ana, por la invitación y te los dejo. Gracias. Gracias por la invitación y bueno, como ya dijo Juan Carlos, voy a hablar del teorema de la masa positiva, que es muy curioso, como dice. Y bueno, primero que no funciona. A ver, permítanme tantito. Listo. ¿Qué es esto del teorema de la masa positiva? Pues fue primeramente enunciado como una conjetura en la década de los 80 por Xing-Tun Yao y por Richard Shane, que no es más que una afirmación que dice que un espacio-tiempo asintóticamente plano, quién sabe qué quiere decir esto, no puede tener una masa total negativa. Entonces vamos a ir elucidando un poco de esto, no se preocupen, a lo largo de la plática. Bueno, ¿para qué queremos estudiar esto? ¿Por qué? Pues es un resultado fundamental dentro de la teoría de la relatividad general, ya que este sostiene gran parte de la autoconsistencia de esta teoría y su veracidad implicaría justamente de nuestro espacio-tiempo. Además, estas consecuencias físicas pues se ha utilizado en otros problemas de las matemáticas puras, más concretamente en la geometría riemanniana con la desigualdad de Penrose o el problema de Yamabe, que también vamos a ver un poco más adelante. Bueno, para entender el teorema de la masa positiva, pues primero tenemos que entender que para ello nos vamos a la mecánica clásica. La gravedad, según Newton, está descrita a través de una función potencial B, cuyo gradiente nos va a describir cómo se va a mover una partícula respecto a la interacción de una fuente de masa. En el caso, por ejemplo, de que tenemos el sistema Tierra y cualquier otra partícula, este gradiente describe la fuerza a la que es atraída la partícula respecto a la Tierra. Además, este potencial tiene que estar determinada por la distribución de materia que hay en el espacio y esta se puede describir a través de una función de densidad de masa que llamamos ρ. Estas dos cantidades se van a relacionar entre sí mediante la ecuación de Poisson. Con una condición de frontera que nos va a decir que en el infinito B va a decaer a cero. ¿Qué quiere decir? Que la interacción gravitatoria en distancias muy lejanas a la fuente de masa va a ser muy débil. Entonces, según Newton, el potencial producido por una partícula puntual de masa m, que está localizada en x0, va a estar dada por esta expresión, que va como la masa entre la distancia que hay de cualquier partícula de prueba a el punto donde se encuentra la fuente. Bueno, si ahora yo tuviera una distribución de masa más amplia, cual podría describir mediante una función de densidad ρ, yo todas estas contribuciones de masa en el espacio, y eso lo hago mediante lo que los físicos llamamos el principio de superposición, o dicho de una forma más bonita, gracias a la linealidad de la ecuación de Poisson. Entonces lo que yo hago pues es integrar esta función de densidad sobre todo el espacio. Y obtengo de hecho lo que llamamos fórmula para la ecuación de Poisson en ecuaciones diferenciales parciales. Inversamente, si yo tuviera ya dada esta fórmula de representación del potencial, yo podría llegar a la expresión del potencial dado por una sola partícula puntual si yo describo esta distribución de masa como una delta de Dirac multiplicada por m. Entonces, al integrar todo esto sobre el espacio, pues simplemente nos queda la masa entre la distancia, ¿no? Y esto con un signo menos.
Entonces, esto pues nos habla de cómo decae la interacción gravitatoria en el infinito y además cómo podemos pasar de una expresión, digamos, puntual, que es solución fundamental de la ecuación de Laplace, a otra expresión para una fuente arbitraria ρ, para resolver la ecuación de Poisson. Entonces, quédense un poco con esta idea. Y este comportamiento lo podemos expresar en el siguiente teorema llamado del cascarón de Newton, que nos dice lo siguiente. Supongamos que es la distribución de densidad de masa en el espacio, es una función meramente de comportamiento radial y que además tiene soporte compacto. Entonces, el potencial dado por esta fuente está en cualquier punto X está dado por una constante entre la norma de X, que pues la distancia de cualquier partícula de prueba a mi fuente, suponiendo que esta fuente pues está centrada en el origen. Y esta expresión está dada para cualquier punto que está obviamente fuera del soporte, o sea, fuera de mi fuente, ¿no? Y resulta además que esta cantidad a la que todavía no le he puesto nombre es igual a la integral sobre de mi función densidad. Esto además nos dice, si se dan cuenta en el lenguaje de ecuaciones diferenciales, que yo teniendo una distribución que cumple ciertas propiedades, digamos, de localización, puedo ver la solución como si fuera la solución fundamental en puntos lejanos de la fuente. Y además me está diciendo cómo de potencial en el infinito. Bien, para demostrar este teorema, primero tenemos que notar tres cosas. La primera es que B debe ser necesariamente una función radial. ¿Esto porque? Pues dado nuestra fórmula de representación y dado que ρ hemos supuesto que tiene naturaleza radial y esto de aquí entre una distancia, que suponiendo que las fuentes están centradas en el origen también es de naturaleza radial, pues entonces B intuitivamente, ¿no? Forzosamente tiene que ser radial. La segunda observación es que B tiene que ser una función armónica fuera del soporte de ρ, ya que pues, fuera del soporte, es decir, donde no está este término se me hace cero. Por lo tanto, B cumple la ecuación de Laplace. Ya teniendo que B es armónica fuera del soporte, yo puedo hacer una expansión en términos de armónicos esféricos y resulta que obtengo una expresión donde B es exactamente esto, es decir, una constante, con un menos aquí, entre la distancia particular de prueba a mi fuente. Con esto, entonces, el resto de la prueba solo radica en demostrar que esta constante es precisamente esta integral. Vamos entonces a hacer la integral sobre todo el espacio de mi función de densidad. Aquí simplemente reemplazo de la ecuación de Laplace el término de fuente, hago esta integral indeterminada como un límite cuando los radios tienden a infinito de estos cascarones de radio R, es decir, simplemente secciona mi espacio en múltiples cascarones e integro esas superficies haciendo tender el radio infinito, ¿no? Esta doble integral, por otra parte, es equivalente a hacer una integral radio R y de nuevo hacer tender el límite de los radios a infinito. Usando el teorema de la divergencia, yo puedo recuperar de nuevo una integral de superficie con una divergencia aquí, que esto no es más que una derivada radial, ya que tenemos la expresión explícita para B. Sustituyendo la derivada radial explícitamente, esto es una constante que yo puedo sacar de la integral y sabemos que para toda R, para cualquier R finita, esta integral de superficie de la bola de radio R de 1 entre 4pi R cuadrada, pues es 1. Así que haciendo el límite cuando R tiene infinito, simplemente me queda M. Entonces con esto queda demostrado nuestro teorema. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una distribución de masa que no necesariamente es de naturaleza radial, pero aún así yo puedo confinarlo a una región acotada del espacio? Es decir, yo puedo encerrarla en una bola compacta de radio R0, por así decirlo. Entonces, puedo seguir diciendo que fuera de este
el potencial B sigue siendo armónico, porque pues aquí fuera el término de fuente se hace cero y sigue cumpliendo la ecuación de Laplace. Así que fuera de esta bola yo puedo seguir haciendo una expansión en términos de armónicos esféricos y obtengo una expresión del potencial en términos de un potencial como si como el dado por una masa puntual m, más un término de orden 2, que esto simplemente quiere decir que decae muy rápido a cero en el infinito. Es decir, aunque mi distribución de masa sea amorfa, yo no necesito que sea necesariamente de una simetría radial, sino que con el simple encerrar en un conjunto compacto del espacio a distancias muy lejanas, este se va a seguir comportando como una fuente puntual. Y resulta que esta constante m sigue siendo la integral sobre todo el espacio de la distribución de mi masa dada por esta densidad. Con esto estamos listos para definir qué es la masa. Y bueno, en resumen, se va a definir a la cantidad m, o sea, esta integral sobre todo el espacio de la función de densidad, como la masa total de mi sistema. Y observemos que además esta cantidad nos habla del comportamiento asintótico que tiene el potencial gravitacional. A distancias muy lejanas, este va a decaer a cero. Quiere decir que los campos se hacen débiles en el infinito. Más aún podemos recalcar este comportamiento asintótico definiendo la masa como un límite en el infinito de esta integral de superficie de la divergencia de mi potencial. Bien, con esta idea que es la masa, estamos listos para enunciar al menos el llamado teorema físico de la masa positiva, que nos dice lo siguiente. Si la densidad de masa es positiva en alguna región del espacio, entonces la masa total m también debería ser. O notemos que la función de densidad siempre, al menos no negativa, ¿no? Ya que este simplemente nos describe si en el espacio hay o no hay materia, es decir, es cero o positivo. Entonces esperaríamos intuitivamente que, o bueno, más bien necesariamente, ¿no? Que la integral sobre todo el espacio de una función que es no negativa, pues fuera algo no negativo. Entonces, en principio, esto se ve muy intuitivo, muy claro. Hasta ahora solamente hemos visto esto dentro del marco de la física clásica. Resulta que la descripción más cercana que tenemos a la realidad no es esta, sino es dentro del marco de la teoría de la relatividad general. Así que nos gustaría poder enunciar un resultado equivalente en esta teoría. Supongo que este resultado no es cierto. Es decir, ¿qué pasaría si esto no fuera cierto? Y supongamos una configuración en la que es posible tener una densidad positiva en alguna región del espacio y sin embargo la masa total es negativa. ¿Qué pasa entonces con el potencial? Pues como ya vimos, está dado por esta expresión y al ser la masa total m negativa, entonces esto sería mayor que cero. Quiere decir que la interacción gravitacional, en vez de ser atractiva, tendríamos algo de naturaleza repulsiva, ¿no? Esto, al menos hasta donde sabemos y las observaciones que tenemos hoy en día, no es posible. Por lo tanto, nos gustaría poder demostrar que este enunciado es cierto. Pues resulta que dentro del marco de la relatividad general demostrarlo analíticamente no es tan sencillo como parece hasta ahora. Y bueno, entonces en lo siguiente vamos a ponernos en contexto como de esta teoría. En relatividad general se considera que el universo es una variedad riemanniana M de dimensión n más 1, donde este más 1 implica una dimensión temporal, con su métrica riemanniana G. Esta también se puede llamar variedad lorentziana porque su tensor métrico se puede expresar en términos de que tiene un menos 1 en una entrada que denota la dimensión temporal y n unos en el resto de entradas que denotan las dimensiones espaciales.
El caso más particular y el ejemplo que siempre se usa de esto sería el espacio-tiempo plano de Minkowski, que en este caso representa únicamente con una dimensión temporal. En este espacio-tiempo, por ejemplo, la trayectoria de un haz de luz estaría dada por esta recta amarilla. A la métrica G también se le puede llamar campo gravitacional, ya que esta cantidad, junto con la variedad, es decir, la descripción del espacio, nos determina cómo se van a mover aquí la prueba bajo la influencia de la gravedad. Por esto es que también se le podría llamar esta teoría como una teoría geométrica de la gravedad, ya que aquí se supone que todas digamos, las interacciones gravitacionales no son más que una expresión de la curvatura intrínseca del espacio. Dado esta interpretación, pues surge la pregunta natural de qué es lo que determina en sí a la métrica G. Y bueno, sabemos que en principio esta debería estar relacionada con la distribución de fuentes gravitacionales en el espacio-tiempo. En este caso serían fuentes de masa y energía. Bueno, pues esa distribución de fuentes va a estar descrita a través de un tensor simétrico al que vamos a llamar tensor de energía-momento. Y resulta que las propiedades geométricas van a estar determinadas por las ecuaciones de campo de Einstein. En este caso, observemos que del lado izquierdo tenemos toda la información geométrica del espacio. Es decir, aquí tenemos la curvatura de Ricci y esta es la curvatura escalar correspondiente a la métrica G. A todo este término le llamamos el tensor de curvatura de Einstein y justamente engloba toda la información geométrica que yo necesito saber de mi espacio. De hecho, englobamos toda la información que yo necesito saber sobre mis fuentes gravitacionales, es decir, la distribución de masa y energía en el universo. Este término simplemente tiene que ver con la dimensión del espacio. Bien, en resumen, entonces, algunas cosas van a cambiar, pues van a ser análogas en el caso clásico. Por ejemplo, en este caso, las fuentes gravitacionales que antes estaban dadas por una función de densidad ρ, ahora ya no va a ser simplemente una función real, sino que vamos a tener un tensor, el tensor de energía-momento. En el caso de la interacción gravitacional que antes estaba descrito, llamada potencial, en este caso vamos a tener un tensor que va a ser el tensor métrico y es aún más profundo porque esto es una propiedad intrínseca del espacio. En cuanto a las ecuaciones que me relacionan ambas cantidades, es decir, a la fuente con la interacción, ahora en vez de tener la ecuación de Poisson, la ecuación de campo de Einstein, que de hecho en el llamado límite de campo débil, cuando yo puedo expresar a la curvatura escalar como simplemente una densidad, yo puedo obtener algo análogo a la ecuación de Poisson del caso clásico. Bien. Entonces, ¿por qué nos detuvimos antes tanto en este rollo de tener una distribución de masa con soporte compacto y ver que el comportamiento asintótico en el infinito se iba a cero y bla, bla, bla? Bueno, porque en este caso lo que nos interesa estudiar es a lo que llamamos sistemas aislados. ¿Qué es un sistema aislado? Pues simplemente en física en la que suponemos que todas las fuentes gravitacionales, en este caso de masa y energía, van a estar confinadas a una región acotada del espacio-tiempo. Ejemplos de sistemas gravitacionales a los que podemos considerar aislados son estrellas, agujeros negros o el espacio vacío mismo. La mejor forma de describir estos sistemas es a través de imponer condiciones iniciales, principalmente condiciones sobre las ecuaciones de Einstein, con la que obtenemos la llamada energía, la condición de energía dominante. Es una condición sobre precisamente el tensor de energía-momento. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Pues nos dice que
más bien cualquier observador, siempre va a ver que la densidad de energía y momento es localmente no negativa. También nos va a imponer restricciones para decir que la masa y la energía se conservan, es decir, nos va a impedir la creación de materia de la nada, así como la desaparición de esta. La introducción de espacios asintóticamente planos, ya que esta definición va a englobar el concepto que teníamos antes de este decaimiento asintótico de los campos a distancias lejanas, es decir, la debilidad de los campos en el infinito. En este tipo de espacios también vamos a necesitar una nueva definición de masa que vamos a llamar masa ADM, que simplemente debe su nombre a las iniciales de sus autores, Arnaud, Desser y Misner. Bien, con este panorama entonces empezamos a definir lo siguiente. Perdón. Se dice que una variedad riemanniana Mg es asintóticamente plana si existe un conjunto acotado K tal que al quitarle yo ese conjunto a todo mi espacio, este se vuelve la unión finita de subvariedades llamadas finales, tales que cada una de estas, bajo un difeomorfismo, es precisamente el espacio euclidiano centrado en el origen. Y que además cumple que localmente la métrica en estos espacios se puede ver como la métrica euclidiana, la que denotamos con una delta, más un término de orden mayor que 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la métrica, digamos que decae a ser prácticamente la euclidiana. Esto sí es equivalente al comportamiento asintótico que teníamos antes sobre el potencial decayéndose a cero, ya que recordemos que en este marco la presencia de curvatura ahora representa lo que antes era equivalente a la presencia de mis fuentes de energía y materia. Una Es decir, preguntota, perdón. Ahí la Q, que, bueno, es un numerito, pero ¿hay control sobre esa Q o puede ser la mínima que haga algo o cuál bueno, es el de? esto solamente cumple la propiedad de que va a ser mayor o igual que n-2 sobre 2. Ah, ok. Ajá. No me quería detener mucho. Se le llama la tasa de decaimiento. Abrieron las preguntas, yo también tengo unas preguntillas. O sea, ahí se supone que los espacios asintóticamente planos deben ser que en la frontera sean Minkowski, ¿no? O sea, que sean planos, pero no se ve mucho con esta definición, ¿no? Eh, bueno, es que aquí estoy tratando con solamente una variedad riemanniana. No estoy diciendo todavía que es un espacio de Minkowski. Ajá, De, pero es la misma idea, ¿no? O sea, que la métrica es plana, ajá. plana euclidiana. No tiende en este caso a la métrica de Minkowski, porque lo que quiero hacer es que estas no son en sí espacio-tiempo. Lo que yo quiero hacer con la definición de espacio asintóticamente plano es definir secciones del espacio-tiempo, es decir, para, digamos, superficies de tipo espacio. Foliarlo, ¿no? Sí, exacto, una foliación. Ujú. Vale, vale. ¿Sí está claro? Sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿Puedo proseguir? Ujú. Bien. Entonces, sí, como les decía, caso sería como que encerrar en un espacio acotado la mayor parte de la información que tengo de la curvatura de este espacio, y entonces al quitárselo yo obtengo cosas que son prácticamente planos en el infinito, ¿no? Bien, ahora para definir la masa en este tipo de espacios, si yo tuviera que el operador de curvatura escalar fuera una función lineal de la métrica, entonces yo podría usar el límite de densidades bajas diciendo que R se ve como una función de densidad y simplemente definir a mi masa como antes, ¿no? Como en el caso clásico, es sobre todo mi espacio, que en este caso va a ser la variedad de mi fuente, que en este caso va a ser esta ρ. Sin embargo, esto no es precisamente cierto. Solo se puede hacer cuando
esta aproximación lineal se da. Por lo que vamos a hacer es hacer una expansión de la curvatura de G, bueno, de la curvatura alrededor de la métrica euclidiana, le que denotamos por esta delta. Con esto definimos a la masa total como la integral sobre mi variedad de esta aproximación lineal. Si hacemos una serie de cálculos que van a ser muy parecidos a lo que hicimos en el caso clásico, usando teorema de divergencia para variedades, etcétera, obtenemos una expresión en términos de estas integrales de superficie que ahora van a estar definidas sobre estas esferas que son sobre la variedad en el radio cuando R tiende a infinito de una especie de divergencia de la métrica. Observemos que esto nos sigue dando una expresión en términos del comportamiento asintótico, pero ahora de la métrica, y que resulta ser, digamos, una buena definición para este tipo de espacios, ya que no nos está importando cómo es el comportamiento en una bola compacta, ¿no? Sino límite en el infinito. Con esto entonces definimos que... Perdón. Sí. ¿Podrías regresarle tantito? Ajá. Ahí definiste la masa como la integral del tensor de Ricci sobre ¿qué? Sobre toda la variedad. Aquí Ahí, ajá, donde dices tienes es que una... m es igual a un 16avo de pi de la integral de el Ricci, ¿no? Ajá. No, antes de hacer la Taylor. O sea, ¿Aquí? ajá. Ajá. ¿Ahí es sobre toda la variedad o sobre por qué ese mu rarito? Ah, sí, es sobre mi métrica de la variedad. Sobre toda la variedad, ¿no? Sí. Lo que sería posible hacer esto, pero pues solamente si puedo aproximar a mi curvatura escalar Oye, con, ajá. o sea, para como una equivalente a una de función de densidad, ¿no? Ajá, pero ese es bueno, ese es el lagrangiano clásico, ¿no? O bueno, el lagrangiano de materia que usan, ¿no? Para derivar las ecuaciones de la relatividad, siendo derivadas funcionales. Ujú. O sea, la integral sobre todo el Ricci es lo que definen como masa. Sobre la Como- curvatura escalar, ¿no? Sí, esa es la curvatura escalar. La Ricci, ajá, o escalar. O sea, Es la esa es mi curvatura pregunta, pues. escalar. Sí, o sea, la curvatura escalar, de hecho, es que es la traza de la curvatura de Ricci, ¿no? Ah, ok. Bueno, la curvatura escalar, pues. Eh, Mi pregunta es, ¿la masa la definen como la integral sobre toda la curvatura escalar? Pues, Sobre todo, ¿qué, perdón? la La variedad. curvatura escalar. No, ahí está diciendo que justamente es la pregunta, si la masa se puede ver así, pero no, lo que está diciendo, lo que dijo es que, bueno, no, realmente no se puede y es como tratar de hacer unas aproximaciones ahí lineales. ¿Sí, Omar? Ah, ah, Más o Ahí menos. ahí no es precisamente eso. Ahorita va a No dar es, una definición más precisa de la masa. ok. Vale, y la otra pregunta era, ese es el tensor, ese es el lagrangiano que usan, ¿no? O sea, de hecho no sabía que justamente es el lagrangiano que usan para definir las ecuaciones de Einstein haciendo las variaciones, eh, es justamente esa masa, ¿no? O sea, está interesante porque usualmente pues es la energía, ¿no? Del sistema. ¿Te refieres a esta, la que está aquí? Antes, inclusive en la Ricci, ¿no? Sí, bueno, esta siempre que sea posible, ¿no? Siempre que Justamente se... siempre que sí es la que se usa. Vale. Sí, gracias. Bueno, entonces, prosiguiendo, ahora sí, dado cualquier variedad que sea asintóticamente plana, con finales desde M1 hasta M, entonces se define la
cada uno de estos finales como el límite con el radio tendiendo a infinito de estas integrales de superficie que están definidas sobre esferas de la variedad, de esta especie de divergencia de la métrica. Y bueno, esto simplemente es como una normalización, otra vez que depende de la dimensión del espacio. Existe un teorema que me dice que yo puedo expresar a estas integrales como una integral en términos de el tensor de curvatura de Einstein. Que si recuerdan, en las ecuaciones de campo teníamos esto del lado izquierdo, mientras que del lado derecho tendríamos el tensor de energía-momento, que eso nos representaba la distribución de fuentes y energía, es decir, de materia y energía, que representa pues mis fuentes gravitacionales. Entonces, este sigue siendo como análogo en el caso clásico en el que teníamos una integración de todas las fuentes, ¿no? Y bueno, esto se le llama la masa de M. Y con estas podemos pasar ahora sí al enunciado de lo que conocemos como el teorema riemanniano de la masa positiva. Nos dice lo siguiente, que dado una variedad M con su métrica G riemanniana que es asintóticamente plana y completa, entonces, bueno, y que además tiene curvatura escalar no negativa, entonces M de cada uno de estos finales de M debe ser no negativo. ¿Cómo visualizamos esto para el caso en el que, por ejemplo, solo tenemos un final? En este caso tenemos una sabanita y suponemos que toda la información de su curvatura, que debe ser positiva, está dada en este chipotito, ¿no? Entonces yo lo puedo encerrar eso en una de radio finito y me dice que a pesar de que yo le quite eso, va a seguir manteniendo la información cuando yo integre el tensor de curvatura de Einstein sobre toda la variedad. Acuérdense que era una integral de superficie, es decir, que no necesariamente estoy contemplando. Y sin embargo, al hacer esa integral en el infinito, yo sigo conservando información de que en algún momento hubo una curvatura positiva. ¿Qué quiere decir en este caso? Si por ejemplo queremos ver la analogía con la masa en el caso clásico, pues aquí yo podría poner el análogo a una partícula puntual de masa x0, que ya vimos que tiene un potencial que decae de esta forma en el infinito. Entonces dice que la masa AdM en cada uno de los finales es no negativa, quiere decir que en este caso la analogía sería esta integral de las fuentes en todo el espacio que me conserva la información de la masa puntual. ¿Esto qué quiere decir? Que por muy lejos que yo me vaya, como ya hubo una masa aquí, tan chiquita como yo quiera, pero es una masa positiva, esta información se me va a mantener si yo hago la integral en el infinito, ¿no? O sea, me va a seguir manteniendo la información de que hubo una masa positiva, aunque sea tan chiquita como yo quiera. Entonces, esto es lo que me dice intuitivamente. Y un resultado inmediato, pues es el llamado teorema de rigidez, que me dice que además, si la masa AdM de alguno de estos finales se anula, quiere decir que entonces M, mi espacio completo, es precisamente el espacio euclidiano bajo una isometría. Que si no hubo masa en el inicio, pues no puede aparecer masa de la nada. Y viceversa. Vale. Algunas consecuencias físicas, pues nos podríamos hacer la siguiente pregunta de estabilidad, que dice lo siguiente. Si se tiene una sucesión de variedades completas, asintóticamente planas y con negativa cuyas masas convergen a cero, podría yo decir que estas variedades convergen en algún sentido a ser euclidianas, y convergen pues quiere decir lo que sea que eso quiera decir, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué significa tener una sucesión de variedades asintóticamente planas? Pues como les decía, lo que estamos considerando con estas variedades es como una sección del espacio-tiempo a un tiempo dado, ¿no? Entonces estamos como
tomando una rebanada en un tercero, digamos, del espacio-tiempo, y en esta variedad asintóticamente plana es donde yo puedo medir la masa. Así que, ¿qué significa en este caso tener una sucesión? Pues una evolución en el tiempo de mi sistema. Esto puede ser particularmente importante, por ejemplo, en el estudio de agujeros negros que se evaporan, que son sistemas cerrados, gravitacionales, en los que la energía total se va consumiendo. Entonces me gustaría como que tener esa evolución, realmente la masa no se va a hacer negativa, por ejemplo. Y bueno, esto pues también se puede utilizar en cosmología de límite de bajas densidades y otras cosas un poquito más esotéricas que no tengo más información al respecto. Otra consecuencia, esta es una generalización del teorema de la masa positiva, es la desigualdad de Penrose. Esta nos dice que cualquier región del espacio que contenga agujeros negros, entonces la masa, bueno, el área de horizonte de eventos de este agujero negro va a estar delimitada por la masa total de este. Quiere decir, nos está imponiendo restricciones sobre el área de acción, que lo podríamos también tomar como un resultado de estabilidad. Y aparte, pues nos impone restricciones sobre la geometría misma del espacio-tiempo de ese sistema, además de la distribución de materia en el espacio. Por otra parte, en la geometría riemanniana también tenemos el llamado problema de Yamabe, que nos dice que dada cualquier variedad riemanniana compacta con curvatura escalar no necesariamente constante, entonces yo puedo encontrar una métrica conforme, quiere decir que preserva ángulos, tal que bajo esta nueva transformación tenga una curvatura escalar constante. Este problema se traduce a una ecuación, la ecuación de Yamabe, que se puede analizar mediante métodos variacionales, justamente como lo hizo Yamabe al plantearse el cuestionamiento en la década de los 80, y él utilizó métodos de ecuaciones parciales elípticas para dar una prueba general. Sin embargo, su prueba tenía un error que después llega Trödinger a arreglarlo, por así decirlo, pero imponiendo restricciones sobre la curvatura de la variedad. Y este lo demuestra para casos de dimensiones mayores o iguales que 3. Posteriormente, Ovan extendió esta prueba para dimensión mayor o igual y incluyendo curvatura escalar no negativa. Finalmente llega Shane a probar los casos restantes de este problema, y justamente en su demostración utilizó el teorema de la masa positiva en n dimensiones que acabamos de enunciar. Bien, para finalizar, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora del teorema de la masa positiva? Pues bueno, como lo dijimos, fue postulada y al mismo tiempo Shane y Yau intentaron hacer esta demostración y lo lograron para la dimensión n igual a 3. Posteriormente, este resultado hasta dimensión menor que 8, ya que lo que usaban ellos eran unas cosas llamadas superficies mínimas y a partir de esta dimensión tenían un problema de singularidades. Después, en el año 1981, llega Edward Witten y hace una prueba usando lo que se llama variedades spin, que estas la propiedad de ser orientables junto con su corriente. Hasta el momento, esta es la única prueba oficialmente aceptada. Sin embargo, siguen otras pruebas en revisión, como la de Locam y otro nuevo intento de Shane y Yao. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Sí se aceptan preguntas. Gracias, Ana. Mira, aquí están los aplausos. Gracias. Está muy bueno eso de que nos aceptan preguntas. Este, bueno, aunque dice aquí que nos aceptan preguntas, pero ¿tienen preguntas para Ana?
Sí, 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 varias. Ya. Bueno, pues a ver, ahí te van. A ver, otra vez ahí la expresión esa, donde se define más o menos la masa. Aquí, Ajá. Eh, a ver, entonces se supone que tienes ahí la fuente y ese espacio es asintóticamente plano, ¿no? sí. Ok. Y después la curvatura escalar la haces como una aproximación a Mm, al tensor, ¿a qué? Dice, es lo que no me queda muy claro. Aquí. Ajá, ajá. Ok, sí, esto es, o sea, sería como, digamos, una especie de expansión en Taylor, o ¿Mm? sea, una diferencia, ¿no? Alrededor de la métrica euclidiana, porque finalmente la curvatura escalar, pues es un operador que depende de la métrica, ¿no? Ok, ok. Entonces es una aproximación en Taylor supongo que es del determinante de la métrica y algo más. Bueno, pues sí, ya tendrías que ver la expresión La- explícita, ¿no? Pero es una cosa muy fea, pero sí. Vale, vale. Y bueno, ya nada más ¿sabes? O sea, yo medio sabía que como que hay problemas cuando los espacios son asintóticamente antidesíter sí, creo que antidesíter o desíter, no me acuerdo cuál de los dos. Sí, bueno, esos son casos particulares, ¿no? Digamos que esto es como una motivación, o sea, no, esta no es la definición formal, esta que está aquí, es una motivación, suponiendo que todo es bonito, ¿no? Para definir justamente estas esferas, ¿no? Sobre la variedad. Mm, Porque de hecho, pues aquí se necesitaría eh, que que estas sí estuvieran definidas en toda la variedad. Pero, y no necesariamente, o sea, podrías encerrar una singularidad aquí en una bola compacta y definir esto justamente para radios muy grandes. mm. Sí, sí. Pero justo lo que quiero ver es que en este tipo de variedades que quiero, asintóticamente planas, si yo le quito esto, pues, me sobra, está bien definido. Ujú. Ok, vale, vale. ¿Más preguntas para Ana? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Sí, 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 adelante, Rodolfo. Sí, quería preguntar si de casualidad para este teorema de la masa positiva hay alguna especie de recíproca. O sea, por ejemplo, si tú tienes que la masa es mayor o igual que cero, tú tienes tu variedad asintóticamente plana y completa, por ejemplo, ¿eso implica algo con respecto a la curvatura? Pues un O teorema si, por ejemplo, de o curvatura, algo, o que implique completitud del espacio, por ejemplo. No sé, completitud. mm. no sé si hay algo con respecto a eso. De hecho, o sea, este teorema está contemplando que tu variedad sea completa. Ajá. Claro, Y sí, sí. justo con la de Claro, porque tú la defines masa siempre. la masa de M, tú requieres que tu variedad sea asintóticamente plana, ¿cierto? No sé si era algo más. Sí, sí, asintóticamente plana, pero además en el teorema de la masa Ah, positiva sí, sí. requieres que el espacio sea completo. Claro, sí, mi pregunta es como al revés. Si tú tienes que la masa AdM es no negativa, con tu variedad asintóticamente plana, eso implica algo un poco más sobre la geometría, digamos. Pues digamos que el recíproco en ese caso sería como el caso del teorema de rigidez, que es lo único que yo puedo deducir a partir de saber Ah, ya, sí, sí, ajá, que si la claro, masa de A claro, claro, final sí, es sí. pues entonces es que no teníamos ninguna información Claro, sí, sí, en algo así va mi basada pregunta, en el claro. espacio original. Sí. Ah, perfecto. Ah, entonces sí,
si la masa es positiva, no se sabe mucho más con respecto a la geometría del espacio. Pues es que si te das cuenta, contempla ya este tensor de curvatura, que sería el tensor de curvatura de Einstein, ¿no? Ujú. Después sería, sí, equivalente a decir que sí hay una contribución justamente de este tensor de curvatura. Eh, Ah, ok. sí, por aquí está, aquí, ¿no? Aquí tengo que la masa M justamente se puede escribir en términos de, sí, sí me está manteniendo información de la curvatura en el espacio. Oye, sí, otra pregunta, ya que dijo él. Ajá. Todo esto es para variedades, o sea, ahí como que no está muy claro el tensor, o sea, sí hay un tensor de energía-momento ahí, ¿no? Escondido, todo Ah, eso. justamente cuando les di el panorama, es que este tensor está relacionado con la distribución de materia mediante la ecuación de Einstein, ¿no? Esta es la ecuación de campo de Einstein. Ujú. Ok. Oye, ¿y checaste esto de la formulación hamiltoniana? O sea, porque según yo esto ahí hacen, ¿no? Hacen la foliación y tienen, o sea, lo que hizo Arnowitz es eso, de que hacer una formulación hamiltoniana de la relatividad y a partir de una foliación, porque necesita que el espacio-tiempo esté foliado, o sea, que Ujú. sea discretamente bonito, creo que le llaman algo así como espacio Cauchy, no sé qué. No sé si tú sabes ahí un poquito más al respecto, cómo es que rescata esto de la energía, ¿no? Porque hasta donde sé, con la formulación lagrangiana, no es posible definir bien la energía, sino que justamente a Arnowitz se le ocurrió estas ideas para definir la energía, ¿no? Sí, pues sí, o sea, me salté ese paso porque pues es totalmente físico, ¿no? Y justo lo que yo quiero ver es a partir de la geometría, que pues ya me voy a la definición de la masa de M, ¿no? Y sí, o sea, lo que tú dices es como esta motivación de por qué no puedo definir una masa clásica y por qué tengo que meter esto. Vale. O sea, es equivalente, nada más que yo aquí lo estoy tratando de ver como un poco más matemáticos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Mm. Yo tenía otra pregunta que no sé si ya la habían preguntado o pues, quizás va en la misma línea, pero no sabes si hay alguna definición de masa para cuando no es asintóticamente plana. O sea, por ejemplo, no sé que sea asintóticamente algo con curvatura negativa, por ejemplo. Ujú. No me he metido mucho en eso, o sea, yo motivaciones precisamente para espacios que cumplen esto, o sea, siempre quieres Ujú, un sistema aislado y ujú. que esos campos decaigan en el infinito. Entonces, por Ah, eso ok. es que Ujú, lo define sobre esta noción de espacio asintóticamente plano. Y esto ujú. es más que una condición de frontera, ¿no? O sea, es equivalente al decir, pues, aunque mi potencial se va a cero en el infinito. Ah, claro. Ok. Sí, o sea, no Y- es más que una condición de frontera, no es tanto que no puedas definir la masa. O sea, no se podría haciendo otras cosas matemáticas, ¿no? Pero en sí esta es la motivación. Sí, sí, según yo ok. sí hay investigación en eso que mencionas y Ujú, lo que les interesa son los espacios anti de Sitter o de Sitter. Ujú. ujú. Y hay problemas en uno de los dos, o sea, no me acuerdo en cuál, pero en el anti de Sitter o en el de Sitter no se puede o está difícil, en el otro sí, y en los que son pues, asintóticamente planos o Minkowski, ahí sí todo funciona más o menos bien. Ok. Ujú, El ya. de espacio de Sitter sería como que el ejemplo por excelencia de estas cosas, ¿no? Que estamos viendo, Ujú. bueno, donde se pueden definir. Mm. Ah, ya. Ok, gracias. Sí. ¿Más preguntas para Ana? Y no nada más, quiero hacer una precisión en tu última diapositiva, la del problema de Yamabe. Ya Ah, está bien. sí, hay nada más, bueno, ahí el problema, nada más faltó agregar que es, riemanniana compacta y sin frontera. Ah, ok.
sin frontera. nada más, porque si hay otros, cuando le metes fronteras, sí te queda la ecuación, pero aparte debes poner ciertas condiciones de frontera y otras cositas, pero muy, muy bonita tu plática, Ana. Entonces, ¿hay más preguntas para Ana? No, pues nada, está chida. Justo Bueno, te pregunto porque yo también ando escribiendo ahí mi tesis y llegó una parte donde estoy tratando de escribir la formulación hamiltoniana y es lo que me está dando ahí problemillas. O sea, justamente definir eso del, del momento conjugado y todo eso, es donde está generando problemas. Por eso quería saber si tú habías trabajado un poquito o revisado cómo es esto de la formulación hamiltoniana. No, no, porque la verdad, de hecho, yo, o sea, voy a estar trabajando más en la prueba de esto, pero de hecho es otra prueba menos geométrica que lo que les di aquí, ¿no? Es algo como más analítico, más de álgebra, pero pues estoy dando como que este panorama para tener una intuición general. Sí, 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 está chido. y ahí Ana está desarrollando y toda la teoría espinosa, todo puro Trabajar estudio. en esta última prueba, ¿no? La de Whitney. Ujú. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, le agradecemos otra vez a Ana. Mira, ahí están los aplausos.